Bueno, en Marcos 2, 13, 14, vemos aquí que Jesús volvió al mar de Galilea, donde ya había reclutado a 4 pescadores. ¿Recuerdan en Marcos 1, 16? Él ya había reclutado a 4 pescadores. Volvió a ese lugar. Entonces, bueno, ¿dónde estuvo él durante todo este tiempo? Desde Marcos 1 hasta ahora Marcos 2. Bueno, en el verso 12, él estaba en Galilea, el Espíritu lo impulsó al desierto y él estuvo ahí 40 días. En el verso 14, Marcos 1, 14, él volvió a Galilea luego del encarcelamiento de Juan el Bautista predicando el Evangelio. Luego en el verso 21, entrando a Capernaum, ahí estuvo en la sinagoga enseñando. Más adelante estuvo sanando enfermos y echando fuera demonios. Y ahí vemos cómo sanó a la suegra de Pedro. En el verso 35, en Marcos 1:35, dice que fue al desierto y a lugares vecinos. Ahí ya había salido de nuevo de Capernaum y predicaba en la sinagoga de toda Galilea, echaba fuera demonios. En el Marcos 1:40 vemos que cómo limpia al leproso, y entrando al capítulo 2, entra de nuevo a Capernaum y donde sana al paralítico. Esa fue la prédica anterior de nuestro hermano Jonathan. Y llegamos a nuestro verso en Marcos 1, 13, 14, donde aparentemente Jesús, su fama está en ascenso. Jesús se está volviendo muy famoso, una persona muy famosa en esa época con tan pocas cosas que hizo. El versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo de nuevo en el mar de Galilea. Quizás buscando un lugar más amplio donde poder enseñar a las multitudes que querían escucharle. Recuerden que él le seguía mucha gente, se estaba volviendo una persona muy famosa. Pero también él estaba buscando a alguien. Él estaba buscando a alguien y lo vamos a ver a medida que vayamos hablando sobre este texto. Dice que toda la gente venía a él y le enseñaba. Vemos cómo Jesús pasó su tiempo en esos días en Capernaum. Seguramente así eran sus días, muchos de sus días ahí, en un ir y venir de personas. Pero Jesús siempre enseñando. Él sabía aprovechar cada situación, cada ocasión para instruirlo a la multitud en la palabra. Pablo en Marcos enfatiza mucho la actividad de Jesús y contiene apenas pocos discursos, pero sin embargo él recuerda constante que la gran ocupación de nuestro Señor Jesucristo fue la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación y enseñar a la gente. Esta expresión "y les enseñaba" es usada por Marcos, pero recordemos también que los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo eran señales que servían para confirmar su palabra y su persona, pero no era el centro de su actividad. El centro de su actividad era la predicación del Evangelio. Más atrás, en Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Él empezó su ministerio predicando: arrepentidos y creer en el Evangelio. Esa era la actividad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Bueno, aquí está claro, vemos un llamado, pero vemos un llamado diferente. ¿Qué tiene de especial este llamado? Bueno, por primer lugar, no se trata de un pescador, no se trata de uno de los 4 pescadores,
sino se trata de una persona diferente, una persona refinada en sus costumbres, una persona con una formación que lo distinguía de la gente corriente. Una formación que tenía conocimiento de contabilidad, toma de datos, hasta podríamos decir que hablaba diferentes idiomas. Además, tenía un cierto nivel económico bien. Podemos decir que él estaba bien, no le faltaba nada. Pero esto no es lo importante. Lo que hace especial a este llamado es que fue a un publicano, un cobrador de impuestos al servicio de Roma, una persona no querida por el pueblo judío y excluida de toda vida religiosa. Bueno, ¿qué es un publicano? Bueno, como decimos, un publicano es un cobrador de impuestos. Una persona judía que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos de Roma a los judíos que vivían en ese lugar. Este oficio de publicano era mal visto para los judíos. ¿Por qué? Porque primero trabajaba para el Imperio Romano y les imponían impuestos. Y por lo general este publicano cobraba más de lo que imponía Roma. Se quedaba con un vuelto. Mire qué poder que tenía este publicano, que si este publicano decía que le tenías que pagar más de la cuenta y el judío no quería pagarle, lo podía meter preso. Podía traer problemas a esa persona. Hasta este punto, ese publicano tenía poder. Por eso ellos estaban muy mal vistos por la sociedad judía y porque extorsionaba a cada ciudadano. Por otra parte, los judíos que desempeñaban este cargo debían estar en contacto con gentiles, con personas no judías. Y al estar en contacto con personas no judías, los judíos decían que eran impuros y no cumplían la ley. Por estas razones ellos estaban expuestos, estaban excluidos de la sinagoga y discriminados socialmente de todo el grupo judío. Es más, decían que un judío hablar con un publicano que era judío era causa de impureza. Hasta ese punto estaba mal ser un publicano. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Nuestro Señor Jesucristo, en algún momento, bien al ir o al venir, después de enseñar a las multitudes, seguramente pasa por un puesto de tributos de la ciudad. ¿Qué es un puesto de tributos públicos? Es como una aduana. Es como una aduana. Bueno, dice que había 3 grandes centros de los tributos en Israel. Había más, pero los 3 más grandes en Israel, dice que estaban en Cesarea, en Jericó y en Capernaum, junto al lago de Galilea. Y allí estaba sentado nuestro hermano Leví. Al parecer tenía un cierto cargo, que sería un cargo bastante bueno, que él podía tomar decisiones bastante graves, como habíamos dicho. Y este Leví es simplemente nuestro hermano Mateo, que es el autor del primer evangelio. Mateo ahora se llevará una sorpresa. No solo Mateo, sino la gente que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. No solo la gente, sino el círculo íntimo, que serían los discípulos que lo seguían, los pescadores. Jesús lo mira y le dijo, sígueme. Las mismas palabras que le hizo a los 4 pescadores, ahora haciéndole a un publicano, que era un hombre mal visto en esa sociedad. Esta palabra sígueme literalmente es en el sentido de estar en el mismo camino. Sígueme, ponte tras mío, sigue mi camino. Pon tus huellas sobre las mías. Ese es el sentido que quiere decir la palabra sígueme. Haz lo que yo hago, imítame, imita mi vida.
Eso es lo que quiere decir Jesucristo cuando le dice, sígueme. No es un llamado a seguir a un líder humano, no es un movimiento, es un llamado a seguir a Cristo y solo a Él. Es una vida, hermano. Seguir a Cristo no es temporal. Seguir a Cristo es una vida. Por eso se toma en serio las cosas que se hablan. Seguro Mateo había oído hablar de él. No lo dice, pero lo había visto pasar por la zona porque lo seguían multitudes. Probablemente él mismo hubiese escuchado en varias ocasiones a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el Señor de alguna forma le había cautivado. La última frase de Marcos 2:15, con relación a los pecadores y a los publicanos, dice, porque había muchos que la habían seguido. Es decir, que puede ser que él haya formado parte de esa multitud, de ese auditorio en Capernaum. Al menos cuando Jesús predicaba en los lugares, cuando Jesús enseñaba en los lugares públicos. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a este llamado que Jesús le hace a nuestro hermano Mateo? Bueno, él tenía varias condicionantes para rechazar esto. Primeramente, él era un hombre marcado por su pasado. Como hablamos, era un publicano. En algún momento él había escogido este oficio que le permitía tener una vida cómoda, con privilegio, y él lo sabía. El oficio publicano le iba a permitir tener una vida cómoda. Él iba a rechazar todo eso. Y no se trataba de dar un paseo con nuestro Señor Jesucristo. Era un llamado a compartir una vida con Él. El abandonar ese puesto significaría que otra persona lo podía tomar, que Él no podía volver a tomarlo jamás. No había marcha atrás. Implicaba que la vida cómoda que Él tenía, los buenos ingresos y los privilegios, Él tenía que renunciar a todo eso. Pensaba en este texto y cómo muchas veces nosotros somos cautivados por las cosas materiales y desvían nuestras miradas de Cristo. Ponemos a Cristo en segundo, tercero, cuarto lugar y hasta último, pero cuando nos queman las papas nos acordamos de Cristo y no es así. Él tiene que ser lo primordial en nuestra vida. Él tiene que ser el sentido en esta vida. Él tiene que ser nuestro camino, el ejemplo a seguir. Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Como decía el pastor en una prédica, tiene fecha de vencimiento, tanto como lo bueno como lo malo. Igual todo lo que ofrece el mundo es malo. Pero Cristo es eterno. Cristo es eterno. Y aparentemente el Espíritu capacitó a Leví para entender, y entendió esto. Y la respuesta que tenemos, y la respuesta la tenemos en el mismo verso. Dice que levantándose le siguió. La decisión no se hizo esperar. Él dejándolo todo, se levantó y fue con él. Se ve que estaba sentado y fue con él. Este encuentro, este llamado, produjo un cambio radical en su vida. Fue un llamado radical. Fue un llamado particular para él, porque recordemos que él luego va a ser un apóstol. Fue un llamado en un sentido particular para el apostolado. Por eso decimos que fue un llamado particular. A lo largo de esta carta venimos viendo en las prédicas que han predicado los hermanos, tenemos algo en común, que nuestro Señor Jesucristo, vemos mucho la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se maneja. La autoridad para los escribas, cómo se maneja con los fariseos, contra los mismos demonios, cómo los hace callar, cómo no los dejas hablar. Y aquí vemos nuevamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en este llamado, llamar a una persona. Bueno, pero ¿por qué escogió Jesús a un discípulo como Mateo para formar parte de un círculo íntimo, más íntimo?
bueno, y esto iba a crear un repudio entre los que estaban ahí, y también seguramente entre el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, hombres como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, que eran de Capernaum, que seguramente Mateo lo había estafado, seguramente porque él cobraba impuestos a ellos. Yo creo, me estaba haciendo una pregunta que habrán dicho, creo que habrán dicho esa pregunta, Señor, ¿no tenías a nadie mejor a quien llamar? Yo creo que los pescadores habrán hecho esa pregunta. Mateo, Señor, ¿no tenías a nadie mejor a quien llamar? ¿Usted no se hizo esa pregunta alguna vez? Yo me la he hecho. Cuando lucho con mi pecado, me la he hecho muchas veces. Me siento muy débil, pero sabe que la palabra dice, mientras somos débiles, es al revés que el mundo, somos fuertes en nuestro Señor Jesucristo. Más nos aferramos de la gracia, no como un libertinaje, sino como una salida a esto. ¿Y sabe quién más se hizo esa pregunta? Nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, se hizo la misma pregunta. ¿Por qué a mí, dice Pablo, que he hecho tanto daño, soy tan indigno? Pero tenemos una respuesta a esta pregunta. Seguramente la misma respuesta fue para Pablo, la misma respuesta fue para Mateo, la misma respuesta fue para los pescadores que estaban ahí y la misma respuesta para nosotros, para mostrar la grandeza de su misericordia. Dios tuvo misericordia para con ellos, para con nosotros, para con ustedes. Y la tiene, día tras día. Y la tiene. Marcos 2, 16 al 17 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto lo hizo el Señor para enseñar que nadie, cualquiera sea su situación, el peor de todos, como dice Pablo, no está fuera del alcance de la salvación. Tiene oportunidad, hermano, tiene oportunidad. Todos tienen oportunidad. Primera de Timoteo 1, 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en él, para una vida eterna. Cristo mostró en Pablo un ejemplo de misericordia y de clemencia. Mostró en Mateo un ejemplo de misericordia y de clemencia. Mostró en nosotros un ejemplo de misericordia y de clemencia para los que habían de creer en él, para una vida eterna. Mateo no fue solamente un testigo o un buen predicador, sino también él fue una evidencia, una ilustración de la gracia divina manifestada en Cristo. No solo para salvar, sino también para moldearnos conforme a su voluntad. Y así como lo hizo en Mateo, Él lo hace en nosotros día tras día. Día tras día Él nos va moldeando conforme a su voluntad. Ese es el propósito del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Señor, te doy gracias, Señor, por estas palabras que me has dado para poder comunicarle a los hermanos. Señor, fueron edificación para mí. Espero que hayan sido edificación para los hermanos. Señor,
Agradecidos estamos por tu palabra.